Tengo 32 años y hasta este año pensé que mi familia era disfuncional del tipo peleamos en Navidad, pero nos abrazamos al postre. Algo así. Resulta que no tenía idea de cuán profundo era el sentido de merecimiento. No hasta que Navidad se convirtió en una prueba de lealtad que nunca pedí. Déjame retroceder. Hace unos años, mi abuelo, la única persona en la familia que realmente me veía como algo más que un cajero automático, falleció. Construyó un negocio exitoso de construcción, y cuando lo vendió antes de jubilarse, había ganado una buena cantidad de dinero. Todos asumieron que dividiría su herencia equitativamente, pero para sorpresa de todos, especialmente de mi madre, me dejó casi todo a mí. No porque fuera su favorito, aunque ella siempre lo decía como si fuera un delito. Él mismo me dijo, poco antes de morir, que yo era el único que realmente lo escuchaba. El único, el que nunca le pidió dinero, solo su tiempo. Eso significó algo para él. Mi madre estaba furiosa. Mi hermano, Tyler, estaba devastado. Y mi hermana Megan intentó ocultar su decepción, pero no pudo evitar murmurar típico en la lectura del testamento. Me mantuve en silencio. No iba a discutir los últimos deseos de un hombre después de su muerte, especialmente no con personas que lo trataron como una hucha mientras aún respiraba. En los meses siguientes, ofrecí ayuda en pequeñas cosas. Pagué algunas facturas médicas menores, cubrí una reparación inesperada del coche, envié flores en cumpleaños, nada ostentoso. No quería que nadie pensara que intentaba comprar afecto, pero de alguna manera, eso lo empeoró. Tyler siempre ha tenido grandes ideas. Cuando éramos niños, quería ser director de cine. Luego, jugador profesional. Luego, restaurador. Ahora, a los 29, su último sueño era lanzar una línea de ropa para emprendedores espirituales. Fuera lo que fuera eso. Intenté apoyarlo emocionalmente. Escuché. Hice preguntas. Incluso lo ayudé a diseñar una página web. Pero cuando me pidió invertir 150,000 euros para empezar, le dije suavemente que no podía financiar algo tan inestable. Ahí empezó a formarse la tormenta. Las semanas previas a Navidad fueron tensas. Mamá comenzó a soltar indirectas, pequeños chantajes emocionales sobre cómo la familia apoya a la familia y que el dinero no significa nada si no lo usas para ayudar a los demás. Megan, que se había casado con alguien adinerado, fue menos sutil. Si yo tuviera esa herencia, no la estaría acumulando como un dragón sobre un montón de oro. No fue gracioso la primera vez, y para la quinta ya era exasperante. Sabía lo que venía, pero ingenuamente esperaba que lo dejaran pasar. Navidad se celebró en casa de mis padres, como siempre. Una gran casa de estilo colonial que había estado en la familia desde antes de que naciera. Cuando llegué, ya sentía ese nudo familiar en el estómago. Ni siquiera había pasado por la puerta cuando Tyler se acercó a mí. Brazos abiertos, sonriendo como si fuéramos mejores amigos. «¡Hermano mayor!», gritó, listo para hablar de negocios. Le di un asentimiento educado y pasé de largo. Ya podía oler la tensión mezclada con el aroma del relleno navideño. La cena empezó más o menos civilizada. Megan presumió de su reciente viaje a Santorini. Tyler dio un discurso de media hora sobre cómo el branding espiritual era la próxima gran ola de conciencia. Intenté desconectar y concentrarme en mi plato, pero no pasó mucho tiempo antes de que la verdadera agenda se revelara. Entonces, dijo mamá de repente, su voz cortando el ruido de los cubiertos. Tyler ha estado trabajando muy duro últimamente, persiguiendo su visión. Es tan inspirador. Seguí masticando. Tyler hinchó el pecho. Y sabes, continuó ella, más alto esta vez, con solo un poco de ayuda, su negocio podría despegar de verdad. No dije nada. Megan intervino. Honestamente, Nate, podrías cambiarle la vida. Una transferencia. Y ¡bam! Nuestro hermano es un fundador. Un visionario. Más bien una sanguijuela. Murmuré por lo bajo. Mamá lo oyó. Su mandíbula se tensó. «Perdón», preguntó,
su tenedor chocando bruscamente contra el plato. Levanté la mirada. Tranquilo. Firm. He dicho que no. Varias veces. Tyler bufó. ¿Why qué? ¿Crees que ganaste ese dinero? Tuviste suerte. Te sentaste y el abuelo te lo dejó en el regazo. Ya basta, dije con firmeza. Pero mamá no había terminado. Se levantó. Literalmente se levantó de la mesa y miró alrededor como si estuviera dando un monólogo. O estás con esta familia, o estás contra nosotros. La sala quedó en silencio. Parpadeé. ¿Estaba tan atónito? Casey me reí. Casey, en cambio, me limpié la boca con una servilleta. La doblé cuidadosamente junto a mi plato y me levanté. Entendido, dije. Tyler sonrió. Entonces harás la transferencia. No respondí. Solo tomé mis llaves de la mesa auxiliar. Asentí al único primo que no había dicho una palabra en toda la noche. Y salí. No cerré la puerta de golpe. No dije nada dramático. Pero en ese silencio, algo en mí se rompió. Me senté en mi coche unos minutos, el corazón latiendo fuerte. No de ira, sino de claridad. Había pasado años intentando ser el pacificador, el proveedor, el que nunca hacía olas. Pero esa noche me di cuenta de que no formaba parte de una familia. Formaba parte de un sistema donde mi valor estaba directamente ligado a mi cuenta bancaria. Decir no me convirtió en enemigo, donde las personas que se suponía que me amaban no podían ver más allá de lo que creían que les debía. Así que abrí mi portátil en cuanto llegué a casa. Inicié sesión en todas las cuentas que compartía con ellos. Cuentas que había ayudado a crear, confirmado o solo añadido mi nombre temporalmente, para que pudieran calificar. Asistencia hipotecaria, cancelada. Líneas de crédito que ayudé a extender con mi historial, cerradas. Cuenta empresarial para la LLC de Tyler, que confirmé para ayudarlo a solicitar una subvención. Desactivada. Todo con un solo correo, ni siquiera una llamada. Solo un mensaje educado y profesional al banco, retirando mi apoyo y autorización. Me fui a la cama temprano esa noche. Dormí mejor de lo que había dormido en meses. Cuando desperté a la mañana siguiente, alrededor de las 7:30, con el café a medio preparar, mi teléfono vibraba, como si estuviera poseído sobre la encimera de la cocina. 27 llamadas perdidas. 11 mensajes de voz. 4 correos nuevos con urgente en el asunto. Y eso solo de Tyler. Deslicé lentamente, viendo el colapso desplegarse en tiempo real. Megan había enviado un mensaje. ¿Qué hiciste? Mi madre dejó un mensaje de voz que empezaba tranquilo, medido, y luego se convirtió en una arenga desquiciada, como si viera su castillo de naipes derrumbarse. Lo ignoré todo. En cambio, abrí la aplicación del banco y miré la carpeta de solicitudes pendientes. Ya habían intentado reactivar la cuenta empresarial. Tyler había presentado un formulario afirmando que el cierre fue un error. Lo marqué. Rechazado. Megan había intentado reabrir una línea de crédito que asumía aún estaba ligada a mi puntaje. Rechazada. La cuenta hipotecaria que confirmé cuando papá tuvo un susto de salud y necesitaba refinanciar estaba congelada y sin mi autorización no iba a ninguna parte. Entonces recibí la llamada de mi tía. Lana. Lana siempre fue la más sensata. La única pariente lejana que no me trataba como una máquina expendedora, no se anduvo con rodeos. Nate, dijo, ¿qué está pasando? Tu madre acaba de llamar llorando, diciendo que has destruido todo. Respiré hondo. No he destruido nada. Solo dejé de sostener las paredes mientras ellos seguían golpeándome con ladrillos. Estuvo callada un momento. Nunca la había visto tan frenética. ¡Prepárate! Y no estaba bromeando. Esa tarde me convocaron, sí, esa es la palabra que usaron, a una reunión familiar de emergencia. En casa de mis padres, la misma casa donde menos de 24 horas antes me habían dicho que eligiera un bando. ¡Qué descaro! ¿Qué si no fui? Parte de mí quería dejarlos que se cocinaran en las consecuencias,
Pero otra parte, la que pasó demasiados años esperando que finalmente me vieran como algo más que una chequera, quería un cierre. Cuando entré, el salón estaba lleno. Mamá, papá, Tyler, Megan, incluso mi primo Josh, que normalmente evita el drama como si fuera la peste. Estaba allí, brazos cruzados, ojos yendo de uno a otro como si viera desarrollarse una escena judicial. Mamá se levantó de inmediato. Nate, dijo. Tenemos que hablar. Me quedé de pie. Ella comenzó sin esperar. ¿Tienes idea de lo que has hecho? La hipoteca está congelada. La cuenta empresarial. Tyler no puede ni pagar a su proveedor. La tarjeta de Megan es rechazada en todas las tiendas. Lo sé, dije sin emoción. Tyler intervino. Esto es sabotaje. Destruiste todo por qué. Un desacuerdo. Estás arruinando a tu propia familia. Lo miré, lentamente. Dije que no. Todos dijisteis que eso significaba estar contra vosotros. Así que actué en consecuencia. Megan puso los ojos en blanco. Estás siendo mezquino. ¿Crees que el abuelo te dejó ese dinero para castigarnos? No, dije. Mi voz calma pero firme. Me lo dejó porque sabía que este día llegaría. Porque vio cómo lo tratabais a él. ¿Lo usabais? Igual que me habéis usado a mí, papá finalmente habló. Hijo, somos familia. No siempre decimos lo correcto, pero nos mantenemos unidos. Nos ayudamos. ¿Y dónde estaba esa ayuda? DJ. Cuando estaba ahogado en deudas después de la universidad y demasiado orgulloso para pedir, ¿dónde estaba cuando saltaba comidas para pagar el alquiler porque Tyler agotó la tarjeta que confirmé? ¿Dónde estaba cuando el abuelo murió y todos actuasteis como si hubiera robado algo de vosotros? El silencio en la sala fue ensordecedor. Por un breve segundo, pensé que vi algo como vergüenza cruzar el rostro de mi madre, pero desapareció rápido. «Estás exagerando», espetó. «¿Es solo dinero?» No, respondí. Nunca es solo dinero para vosotros. Es una herramienta, una razón para culpar, manipular y controlar. Y ya no os dejo. Tyler se levantó. Paseando ahora. ¿Crees que esto te hace mejor que nosotros? No eres un santo. Nate, eres egoísta. Pensé que no lo habría querido así. Sonreí con amargura. Me dijo, de hecho, que si alguna vez veníais por mí como lo hicisteis con él, que me alejara, que protegiera lo mío. Ese hombre vio lo que venía antes que nadie. La voz de mamá se quebró. «Somos tu familia». No, dije, tomando mi chaqueta. Sois un grupo de personas con las que comparto ADN. Familia. Eso se gana. Y luego me fui. Pero no había terminado. Ni por asomo. A la mañana siguiente, una cuenta anónima de Reddit con una sola publicación creó un hilo titulado ¿Cómo lidio con un hermano codicioso que congeló las finanzas de nuestra familia por despecho? Empezó a ganar tracción. ¿Alguien? ¿Quién será? Intentaba pintarme como un villano sin corazón en Internet. Los comentarios estaban divididos. Algunos me llamaban idiota. Otros vieron a través de la narrativa. Lo ignoré, mayormente, hasta que alguien me envió por mensaje capturas de un chat grupal entre Megan, Tyler y algunos de sus amigos. En él planeaban emboscarme en mi trabajo, de todos los lugares. Megan incluso bromeó. Veamos cómo reacciona el jefe cuando aparezcamos y le contemos. ¿A quién contrataron realmente? Ahí me di cuenta de que habían cruzado la línea. No solo cruzado, arrasado. Ya no estaban solo enfadados, estaban tomando represalias. Y lo que no sabían era que yo ya había estado documentando todo. Pasé los siguientes 2 días en una calma extraña, tranquilo por fuera, pero electrificado como si estuviera sentado sobre un cable vivo. Fui al trabajo, mantuve la cabeza baja, actué normal, pero cada vez que mi teléfono se iluminaba o alguien tocaba la puerta de mi oficina, esperaba que Tyler irrumpiera con una historia falsa de sollozos, o que Megan apareciera con alguna escena dramática para que me despidieran o humillaran. No estaba paranoico. Conocía a estas personas. Crecí con ellos.
Sabía cómo operaban cuando estaban contra la pared. No reflexionaban. Tomaban represalias. Y efectivamente, no tardó mucho. El jueves por la mañana, llegué a mi oficina y encontré a mi asistente, Casey, esperando en la Yale. Recepción con una mirada incómoda en el rostro. Oye, solo un aviso, dijo, cambiando de peso nerviosamente. 2 personas estuvieron aquí antes preguntando por ti, una mujer y un hombre. Dijeron que eran familia. Les dije que estabas en una reunión y se pusieron algo raros. Cerré los ojos por dentro. ¿Qué hicieron? No gritaron ni nada, pero empezaron a hacer preguntas sobre tu salario. Si la empresa hacía verificaciones de antecedentes, cosas así. Se fueron cuando dije que iba a llamar a seguridad. Asentí lentamente. Gracias, Casey. Si vuelven, llama a la gestión del edificio y grábalo si puedes. Me dio una mirada comprensiva. ¿Estás bien? Dudé. Aún no estoy seguro. Después de que se fue, me senté en mi oficina con la puerta cerrada y miré el documento en blanco. En mi portátil, ya había redactado una cronología de eventos, algo que comencé la noche de Navidad, después de que llegaron los primeros mensajes de voz. Fechas, nombres, cantidades, capturas de mensajes de texto, registros bancarios, incluso clips de audio porque el abuelo, bendito sea, era paranoico a su manera y siempre decía, graba las conversaciones importantes. Por si llegaba el día en que la gente reescribiera la historia, resulta que tenía razón. Ese día había llegado. La publicación de Reddit seguía activa. Por cierto, ya tenía más de 300 comentarios. ¿Y quién la escribió? Tyler, estoy seguro, respondía. A casi todos como una pobre víctima incomprendida de la crueldad financiera. Era absurdo. Incluso afirmó que lo había amenazado físicamente. No me digné a responder. ¿Pero hice algo más? Llamé a mi abogado, no al abogado de la familia, no al bufete que manejó la herencia, al mío. Alguien que contraté discretamente después de recibir la herencia, por si las cosas se ponían complicadas. Se llamaba Marcos, cuarentón, todo trajes y calma con canas. Le conté todo, el intento de emboscada en mi trabajo, la publicación de Reddit, las historias de llanto manipuladas. Le envié capturas, registros de llamadas y algunos correos con amenazas poco sutiles enterradas. Bajo cortesías agresivas, Marcos escuchó pacientemente. Luego dijo, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar? Y ese fue el momento en que me di cuenta de que había terminado de jugar a la defensiva. Hasta el final, dije. Quiero que paren. Y si eso significa destrozar cada mentira que han dicho sobre mí, que así sea. Asintió. Empezaremos con una carta de cese y desista. Luego iremos por la difamación. Y si siguen insistiendo, sacamos los recibos. Supongo que los tienes. Oh, dije, abriendo la carpeta en mi escritorio. Tengo recibos y carpetas codificadas por colores con marcas de tiempo. Discos de respaldo y redundancia en la nube. Se rió. ¿Te sorprendería lo raro que es eso? No, DJ, no me sorprendería. Esa misma tarde, Tyler me envió un correo directamente, sin asunto. Solo una frase. Si no arreglas esto, juro que te arrepentirás. No respondí. En cambio, Marcos les envió a él y a Megan una carta de cese y desista, citando acoso, intento de difamación e interferencia con mi empleo. Una copia fue para mis padres. También con un lenguaje cuidadosamente redactado para ser educado pero claro como el cristal. Cualquier intento adicional de acosar, difamar o manipular financieramente a nuestro cliente resultará en una escalada legal. La reacción inmediata. Tyler se quedó en silencio. Megan me llamó 10 veces en una hora. Luego envió un mensaje. ¿Qué pasó con la familia? Y luego vino lo mejor, mamá. Ella apareció en mi apartamento. No sabía ni qué conocía mi dirección. Pero allí estaba, en mi puerta, con sus perlas
y ese perfume fuerte que usaba en cada momento importante, como si fuera una armadura. Abrí la puerta a una rendija. Intentó pasar, pero me mantuve firme. Nathaniel, dijo, con la voz temblando de rabia y orgullo herido. ¿Qué nos has hecho? A vosotros, repetí, mirándola. ¿Quieres decir qué me habéis hecho a mí? Durante años, décadas. Negó con la cabeza como si yo fuera el irracional. Sí. Somos familia. No, dije, con voz baja. Sois un grupo de personas que usan el amor como moneda de cambio y la lealtad como correa. Corté la correa. No te crié para ser tan cruel. No, me criaste para ser útil. Pero el banco está cerrado. Su rostro se torció. Entonces, ¿eso es todo? Solo te alejas después de todo lo que hemos hecho por ti. Parpadeé. Todo lo que yo he hecho por vosotros. No recuerdo pediros que confirmarais préstamos que no pagasteis. No recuerdo suplicaros que pusierais mi nombre en vuestras tarjetas de crédito. Pero sí recuerdo pagar vuestras deudas, limpiar los desastres de Tyler y ser el único que visitó al abuelo. Cuando estaba muriendo, no dijo nada, solo miró. Luego, sin una palabra, se dio la vuelta y caminó por el pasillo, los tacones resonando en el suelo. Cerré la puerta tras ella. Esperé tras ese enfrentamiento en el pasillo con mi madre. Sabía que algo más vendría. No inmediatamente, pero pronto. Personas como ella, como todos ellos, no paran porque vean el daño que han causado. Paran cuando el daño les vuelve y les golpea. Y como era de esperar, solo tomó 5 días. Empezó con un correo de un periodista local. Una solicitud para comentar sobre una disputa familiar. Recuerdo mirarlo, el corazón hundiéndose mientras leía. Hola, Nathaniel. Te contacto en relación con una historia propuesta por Tyler y Megan, apellido, sobre acusaciones de abuso financiero y mala conducta en la herencia familiar. Afirman que has usado la herencia de tu difunto abuelo para sabotear deliberadamente su negocio y sustento. Y buscan un artículo en nuestra columna de emprendedores locales. Nos gustaría darte la oportunidad de responder. Era absurdo, pero también peligroso, porque aunque sus acusaciones eran ridículas para cualquiera que me conociera. En la era digital, las apariencias importan. La reputación importa. Y si me pintaban como el villano malcriado en una historia lacrimógena, especialmente en un artículo con un mínimo de credibilidad, mi carrera podría sufrir un golpe. Mi nombre podría quedar manchado. Entonces entendí algo escalofriante. No solo intentaban recuperar su dinero, querían arruinarme. Ese mismo día, Marcos, mi abogado, recibió el mensaje también. Lo reenvié todo. Me llamó 30 minutos después, con la misma intensidad controlada que usó cuando redactamos la carta de cés y desista. Están yendo lejos, dijo. Demasiado. Listo para contraatacar. No dudé. Sí. La semana siguiente fue un torbellino de preparación. Marcos y yo reunimos cada archivo, cada captura, cada transacción bancaria, e incluso un viejo mensaje de voz del abuelo. Uno donde decía explícitamente que me dejaba la mayor parte de su herencia porque yo era el único que no lo había explotado. También encontramos algo que había olvidado por completo. Un documento legal de hace 3 años que Tyler había firmado, renunciando a cualquier reclamo de apoyo futuro del abuelo a cambio de un regalo único de 40,000 euros. Era irrefutable. Su firma, con testigos, fechada y archivada. ¿Y Megan? Bueno, resulta que no era tan víctima como pretendía. Había recibido apoyo del abuelo para su boda. 25,000 euros. Y había una nota de agradecimiento para probarlo. La hipocresía era asombrosa. No solo enviamos una réplica al periodista, enviamos todo. La carta de Marcos fue una obra maestra de profesionalismo, con un fuego sutil. Nuestro cliente estará encantado de hablar públicamente. Siempre que cualquier historia publicada contenga una representación precisa de los hechos y no perpetúe afirmaciones infundadas que puedan constituir difamación. El periodista nunca respondió.
Pero 3 días después, la publicación de Tyler en Reddit desapareció misteriosamente. También su Instagram, donde había estado publicando frases dramáticas de sanar la traición y ataques velados a ciertos miembros de la familia. Meghan hizo su cuenta privada. Y así, su campaña de difamación se secó. Pero no había terminado, porque mientras ellos estaban ocupados intentando quemar mi nombre, olvidaron algo. Yo aún tenía control sobre el fideicomiso familiar. El que el abuelo había establecido hace décadas para ayudar a las futuras generaciones, un fideicomiso del que fui nombrado único ejecutor cuando murió, y que tenía algunas cláusulas muy específicas, en la letra pequeña, cláusulas que nadie más se molestó en leer. Una de esas cláusulas decía, en caso de que algún beneficiario inicie acciones legales, mediáticas o de reputación, públicas contra otro beneficiario, el acceso de dicho actor al fideicomiso puede ser revocado. Pendiente de revisión del ejecutor. Así que los revocé, no por despecho, por necesidad, porque el abuelo sabía de lo que eran capaces, lo había visto antes. Cómo su propio hermano lo traicionó por un terreno. Cómo ese drama destrozó a su familia. Así que construyó salvaguardas. Y ahora yo era la salvaguarda. Envié las cartas de revocación por correo certificado. Sin alboroto. Solo un lenguaje limpio, clínico. Tyler y Meghan fueron oficialmente retirados del fideicomiso. Con efecto inmediato. Una semana después, los gritos comenzaron de nuevo. Mi teléfono se iluminó como fuegos artificiales. Mensajes de voz. Mensajes de números falsos. Incluso un correo de mi padre suplicándome que reconsiderara. Ya has dejado claro tu punto, escribió. Ahora arreglemos esto. Pero esa era la cosa. Pensaban que esto era por hacer un punto, que congelé las cuentas y retiré el apoyo solo para probar algo. Aún no entendían. No era venganza, era liberación. Por primera vez en años, no estaba enredado en sus crisis. No era el respaldo, el arreglador, el proveedor de culpas. Solo era yo, independiente, con la mente clara, libre. Tyler eventualmente intentó presentar una queja en el Tribunal de Sucesiones, alegando que me había enriquecido injustamente. A expenses de la familia. No llegó a ninguna parte. Marcos apareció en el tribunal con un archivador de 3 pulgadas de evidencia y explicó al juez. Cada detalle, desde el lenguaje del fideicomiso hasta el acoso que había soportado. El juez desestimó el caso en menos de 20 minutos. En cuanto a Meghan, hizo un último intento. Estaba en una cafetería local cuando se deslizó en el asiento frente a mí sin preguntar. Se veía cansada, sin maquillaje, el pelo recogido, voz baja. Solo quiero saber por qué, dijo. ¿Por qué destruirías a tu propia familia así? La miré por un largo rato. Luego dije, porque no era una familia, era una máquina. Y yo era el combustible. Solo dejé de echarme dentro. Parpadeó. Entonces eso es todo. ¿Has terminado con nosotros? No, dije. Vosotros terminasteis conmigo en el momento en que dije no. Todo lo que vino después fue solo vosotros probándolo. No lloró. Le doy eso. Solo se levantó y se fue. Esa fue la última vez que vi a alguno de ellos en persona. Han pasado 8 meses ahora. En ese tiempo, lo he cambiado todo. Te canté. Me mudé a un nuevo apartamento en otra parte de la ciudad. Tomé un permiso sabático del trabajo y comencé a viajar. Pueblos pequeños, lugares que el abuelo amaba. Incluso encontré un viejo trastero suyo con diarios, cartas y fotos que nunca había visto. Antes, pasé una semana leyéndolos y por primera vez sentí que estaba conociendo al hombre detrás de la sabiduría tranquila. Doné una parte de la herencia a un centro comunitario donde él solía ser voluntario. Silenciosamente, sin placa, sin nombre, solo una nota, para alguien que siempre estuvo presente cuando nadie más lo hizo. No echo de menos el drama, el ruido, las fiestas vacías, llenas de sonrisas falsas y cuentas secretas.
He creado nuevas tradiciones, reales, con personas que no me ven como una cartera o un recurso. A veces, tarde en la noche. Me pregunto si alguna vez se sientan alrededor de esa vieja mesa del comedor, mirando el asiento vacío donde solía estar y piensan, tal vez fuimos demasiado lejos. Pero no me detengo en eso, porque al final no perdí una familia. Solo los vi finalmente por lo que realmente eran. Y me alejé. Esa fue la victoria. Esa fue la paz. Esa fue la libertad.